Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la quinta semana después del martirio de San Juan el Bautista y también fiesta de los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículo de 47 hasta 51. En aquel tiempo, viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: «Ahí tienen un israelita de verdad, sin falsedad». Le pregunta Natanael: «¿De qué me conoces?». Jesús le contestó: «Antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que estas verás». Y añadió: «Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Hay que decir la verdad para aclarar la elección de este texto del Evangelio. Este texto del Evangelio, que interrumpe la lectura continua del Evangelio de San Lucas que estamos llevando a cabo en este año, se justifica precisamente porque la liturgia quiere ofrecernos hoy, fiesta de los santos arcángeles, un texto que hable de los ángeles. Pero no hay muchísimo texto que hablan de los ángeles, sino con respecto al comienzo, al final de la vida de Jesús, es decir, el momento de su nacimiento en la noche de Belén o el día de su resurrección. Así que en esta ocasión utilizan este texto donde Jesús hace una referencia, una mención a los ángeles hablando con Natanael. Entonces, con respecto a los ángeles hay que decir una cosa, mejor dicho, hay que aclarar una cosa. Los ángeles no eran parte de la tradición más antigua de Israel. Es decir, que Israel conoce la figura de los ángeles solamente en el periodo del exilio Babilonia. Estamos hablando del sexto siglo antes que Cristo. Y si encontramos figura de ángeles en los primeros capítulos, por ejemplo, en toda la historia de Abraham, cuando Dios aparece bajo forma de ángel a Abraham, es precisamente porque estos textos fueron escritos después del exilio. La historia era antigua, era de unos siglos más antes que el exilio, pero fueron escritos después. Esto ya nos dice algo de significativo. ¿Por qué? Porque los ángeles se puede hacer un gran discurso sobre lo que son los ángeles, incluso hay una disciplina teológica que se llama la angelología, cosa bastante complicada que no tiene el tiempo esta pequeña meditación para enfrentar. Pero en resumen, podríamos decir que los ángeles son forma para expresar la cercanía de Dios. La tarea de los ángeles en la Biblia es expresar unos rasgos. Son seres al servicio de Dios y que por esa razón expresan una actitud de Dios, una obra de Dios en favor nuestro. Quedándonos al texto, Jesús dice a Natanael una cosa un poquito extraña. Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo se puede subir y bajar sobre el Hijo del Hombre? Parece que Jesús dice que están caminando sobre el Hijo del Hombre, que ya lo sabemos, el Hijo del Hombre es el mismo Jesús. Bueno, Jesús está haciendo una referencia, una mención a un texto del libro del Génesis, al capítulo 28, versículo 12,
donde el patriarca Jacob soñó en visión una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y los ángeles que subían y bajaban sobre esta escalera, para decir que la alianza que parecía rota, perdida, en cambio que no, la alianza entre Dios y los humanos, representada por este enlace, esta escalera que liga, que pone en comunicación el cielo y la tierra, no solamente está ripristinada por medio de la escalera, sino que los ángeles suben y bajan. Es decir, que es una relación dinámica, la relación entre Dios y los humanos. Bueno, ahora Jesús utiliza esta imagen un poquito curiosa para decir que si los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, la escalera es precisamente Él. Evidentemente es una figura, es una imagen. Jesús quiere decir que esta alianza definitiva, este enlace que nadie puede romper entre Dios y los humanos, es precisamente Él, es precisamente Jesús. Y una vez más, subiendo y bajando en la imagen figurativa sobre Él, los ángeles se convierten en un símbolo de la relación dinámica que Dios quiere tener con nosotros por medio de la persona de Jesús. Entonces, saliendo del texto, es una cosa que yo no estoy tan acostumbrado a hacer. Saben que a mí no me gusta explicar o hablar de otra cosa que no sea el texto bíblico, pero en este caso tal vez vale la pena, porque si no vamos a comentar directamente el texto bíblico, pero sí vamos a aclarar algunos símbolos que encuentran su fundamento último en el texto bíblico. ¿Quién son estos tres arcángeles? La Biblia no habla muchísimo de ellos, pero un poquito sí, 2 o 3 textos por cada uno, tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento. Y prestando mucha atención a lo que dicen estos textos, podemos sacar estas, informaciones. Primero, Miguel. En hebreo, el nombre Miguel significa quien como Dios. Subentendido que es poderoso como Dios. Este era el grito de guerra que los ángeles buenos daban en la batalla en el cielo en contra al enemigo, al demonio y a sus seguidores. Así que Miguel representa la fortaleza de Dios en contra del mal. Muchas veces en todas las imágenes sagradas, yo recuerdo cuando era niño, en mi pueblo había una capilla con una enorme imagen pintada en el muro que, a segunda la sensibilidad de la gente, le daba miedo o le gustaba. Había este gran ángel Miguel que con la espada estaba matando al demonio. Curiosamente, por los percursos psicológicos de la gente, en vez de llamarla la capilla de San Miguel, la llamaba la capilla del diablo. Esto creo que realmente hay algo a veces de psicológico dentro de nosotros, que lo que nos mueve un poco la parte más oscura de nuestra psicología, de nuestro inconscio, tal vez nos fascina un poquito. Un poquito la cosa puede dar la risa, a mí sinceramente un poquito me preocupa, porque realmente no solamente la gente, sino a veces incluso gente religiosa, hermanos sacerdotes, monjas, frailes, da la impresión que hablan más del demonio que ni siquiera de Jesucristo. En cambio, cuando en la tradición se habla de Miguel que lucha contra el demonio, no es una filosofía maniquea, donde el bien y el mal casi se encuentran al pari y están luchando uno con el otro. Es evidentemente una raffiguración de la fuerza liberadora definitiva de Dios que, luchando en contra del mal, definitivamente por medio de Jesucristo, nos salva. Así que la tradición cristiana atribuye o reconoce
a San Miguel 4 oficios. Primero, pelear contra Satanás. Segundo, rescatar las almas de los fieles del poder del enemigo, especialmente en la hora de la muerte. Hay unas oraciones que piden a San Miguel que en el hora de la muerte, de nuestra muerte personal, luche en contra del demonio para salvar a nuestra alma. Tradición bonita. Siempre más importante que esto, pero porque es correcto decirlo y quiero llamarlo, vale muchísimo más la oración del Ave María. Ahí donde pedimos a la Virgen Madre que rece para nosotros ahora en la hora de nuestra muerte. Evidentemente, por cuanto poderoso sea San Miguel, nunca olvidamos que la oración de la Virgen María ahora vale más que cualquier otro ángel y cualquier otra intercesión. Tercero, es el campeón del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo, y por último tiene el oficio de llamar de la tierra y traer las almas de los hombres al juicio final. Así que curiosamente, propio por estos oficios, la figura de Miguel es una figura liberadora, pero que al mismo tiempo de vez en cuando da un poco de miedo, porque su imagen muchas veces va junta con la imagen del juicio, y cuando la gente no tenga clara la imagen misericordiosa de Dios, cuando la gente no tenga claro que el juicio será un juicio de condena definitiva, de destrucción del mal, del pecado, y no del pecador, porque Dios perdona al pecador que ama, entonces esta imagen un poquito puede incluso inquietar. Storia diferente, la figura del arcángel Rafael, que el nombre significa medicina de Dios o también Dios ha obrado la salud. Del arcángel Rafael se habla solamente en un libro del Antiguo Testamento y es precisamente el libro de Tobías. Ahí donde dice que Tobías había vuelto ciego por haber dormido al abierto, le había caído la caca de los pájaros en los ojos después de haber sepultado a un cadáver, haciendo en esta manera una acción, una buena obra de misericordia corporal, aunque era prohibida por la ley del imperio. En este momento se encontraba en el exilio y se quedó ciego por varios años, y toda su situación muy dolorosa fue sanada al final precisamente de este ángel enviado por parte de Dios, que primariamente acompañó a su hijo a encontrar la novia, una muchacha que tenía una maldición demoníaca por la cual cada vez que se había casado en la primera noche de matrimonio había muerto al novio, pero por intercesión, por obra del arcángel Rafael, que le había entregado una sustancia tomada por un pez, en este caso se había definitivamente librado. Y cuando los novios habían regresado, también había sanado de su ojos enfermo, de su ceguedad, a Tobí. Así que en el Antiguo Testamento, según lo que el mismo ángel le explica a Tobías en el momento que se revela definitivamente, porque por casi toda la historia del libro se deja pasar por un hombre cualquiera, al final en cambio se revela como un ángel, aparece claramente que él tiene estos oficios: quedarse siempre en la presencia de Dios para ofrecerle las oraciones, las plegarias de los fieles. Es el ángel que recibe las oraciones y se la presenta a Dios. Fue enviado para curar a Tobías de su ceguera y a sacar a la esposa de su hijo de las garras del demonio. En fin, es el ángel de la curación. No acaso, acá en Milán tenemos un hospital que cuando fue construido lo
dedicaron a San Rafael, precisamente la medicina de Dios. Yo creo que en este día, de una manera muy especial, sin faltar de respeto a los otros dos colegas suyos, arcángel, pero en esta situación de pandemia del mundo realmente tenemos que orar a Dios por la intercesión del arcángel Rafael, que es la medicina de Dios, es la revelación, es la imagen de un Dios que se toma cura de nosotros y nos salva, evidentemente, por medio de Jesucristo. Porque, como sabemos, dentro del Evangelio, el que sana es Jesús, no son los ángeles. Los ángeles son una expresión del poder que tiene Dios de salvarnos, que ahora se actúa definitivamente en la persona de Jesucristo. Por último, el arcángel Gabriel, su nombre significa fortaleza de Dios, es el ángel de la encarnación, es el ángel de la buena noticia, es el ángel que se presenta siempre como revelador de la misericordia de Dios. Todos recordamos muy fácilmente precisamente el anuncio a la Virgen María cuando el arcángel Gabriel fue enviado por parte de Dios mismo para traerle esta buena noticia. En resumen, podríamos decir así, que los tres ángeles son forma de la revelación de Dios, imagen de la revelación de Dios, que nos traen la buena noticia, Gabriel, que Dios quiere salvarnos, tanto a nivel físico, Rafael, cuanto a nivel espiritual, Miguel. Todo esto se cumple, Dios lo cumple en la persona de Jesucristo. Por eso pedimos ahora su bendición, que realmente nos salve de esta situación tan dolorosa de pandemia, que salve a todo el mundo de esta situación tan dolorosa de pandemia y de esta otra situación aún más grave, que es la gran pandemia del pecado. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y con la conciencia que nosotros también tenemos que ser ángeles entre la gente de nuestro tiempo, sabiendo que nosotros también podemos luchar en contra del mal y nosotros también podemos tomarnos cura de los necesitados y sobre todo cada uno de nosotros, en cualquier situación se encuentra, puede ser un anunciador de la buena noticia. Seguimos con esta misión.